Bien amigos, ya me encuentro aquí al interior de Boxable, esta empresa, esta compañía que realmente está revolucionando el mercado de las casas, con Martín Costas. Es un verdadero placer y muchas gracias por recibirnos acá porque tienes muchas cosas que contarnos que son bien interesantes para la comunidad hispana y latina respecto de este negocio de las casas con una forma muy particular de construirlas. ¿Cómo estás? Claro, no, muchas gracias por invitarme al show, muy feliz de estar aquí. Claro que sí. Claramente nuestra compañía está tratando de atacar una crisis que tiene el país en términos de casa. Todos aquellos que son clase media baja, en nuestro país reconocen que es un problema adquirir una vivienda, ya sea para alquiler, solamente en alquiler de casas baratas, lo que se denomina en Estados Unidos affordable housing. Sí. Hay 7 millones de casas faltantes en el país, y eso sin entrar a hablar de lo que es homeless, la gente que vive en la calle y demás. Boxable es una solución a este problema. Martín, la verdad es que es muy revolucionario este negocio para ustedes. Uno lo puede ver a simple vista entrando aquí en la empresa, en la fábrica y también por internet. Hay mucha información respecto. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente que ha podido disfrutar finalmente comprando este producto? Es increíble. Desde que pusimos la compañía... Desde que creamos la compañía tenemos una lista de espera. Hay gente que entró online a nuestra página, sí, por más de 180.000 personas que están interesados en aprender más del producto. Sí. Yo te quería preguntar eso, si ustedes tienen actualmente sucursales en otros estados del país o no, están mayoritariamente acá. Esa es una buena pregunta, porque parte de la solución es el costo de envío de una casa. Las casas no se construyen en una fábrica porque es muy difícil de enviar. Así que realmente construimos aquí y mandamos a todos lados. Lo más lejos que llegamos fue hasta Cuba. ¿Se imaginan ustedes tener o vivir en una casa plegable? Bueno, Boxable tiene esa gran oportunidad, original, única, y realmente por dentro ya la vamos a conocer. Son espectaculares y espléndidas las casas. Ahora, Felipe, te quisiera invitar a la fábrica. A ver. El único tema es que vas a necesitar usar el chaleco de seguridad y el casco. Claro, eso es fundamental. El supervisor Frank te va a dar el... Ah, pero mira, oye, pero qué espectacular, qué gran recepción. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you. Felipe por acá. Oye, él es Frank, pero Frank, claro, es la mascota de la empresa, exactamente, ¿no? Exactamente. Todo el mundo conoce el cuento de los 3 cerditos, claro, que el lobo le sopla la casa. Entonces Frank está acá para ayudarnos a construir la casa más fuerte que se puede construir. Y él anda por la fábrica, ya lo vas a ver haciendo sus cosas. Perfecto. Para asegurarse de que la casa es fuerte. ¿Dónde estamos específicamente en este momento? Estamos en el inicio de nuestra línea de producción. La idea detrás de esta fábrica es construir casas como se construyen los carros. Sí. Entonces es una línea de producción que tiene diferentes estaciones. Como puedes ver en el techo, laminado, pintura, electricidad, asamble. Esta es la parte inicial cuando nosotros ponemos las paredes, los paneles se ponen juntos aquí en la fábrica y luego hacia adelante, cuando la casa va avanzando en la línea de producción, se va completando. Pero las paredes están construidas con un panel que es entero, que es de magnesium. Es un material que tiene mucha resistencia y de hecho resiste al agua y resiste al fuego también. Y de hecho acá tenemos a Frank asegurándose de que tenga la resistencia necesaria. Ah, mira, veamos eso. ¡Wow! ¿Dónde estamos ingresando en este momento? Aquí es donde la casa empieza a avanzar en la terminación. Okay. Uno va a poder ver cómo se empieza a poner la cocina y el baño, que es la parte que no se pliega de la casa. En este producto, por ejemplo, uno ya puede ver que la cocina empieza a tomar forma y el baño empieza a tomar forma. Felipe, ahora me gustaría invitarte a ver el producto terminado, así que acá está tu casita. Ojalá fuera mía. Esta es mi casita. Bueno, bienvenidos muchachos. Adelante. ¡Wow! Bienvenidos a la casa Boxable. Esto es la casa Boxable. Exacto. Wow. Martín, cuéntame una cosa. ¿Cuánto cuesta en promedio una casa con Boxable? Muy importante la pregunta. El MSRP de esta casa, el precio de venta es $60.000. Pero lo interesante es que esta casa viene con todos sus appliances. Ah, mira. La nevera, su cocina, una lavadora y secadora en combo. Hace las dos cosas. Su dishwasher. Y obviamente tiene un baño completo aquí. Déjame a ver, que te lo muestro. Vamos a conocer el baño. Pero señor, por favor. Está aquí, por favor. Muy bien, gracias por su apoyo. Oye, Martín, realmente espectacular. De verdad que me sorprende mucho la modernidad, la tecnología, la vanguardia de este lugar. Te quiero agradecer tu tiempo, un placer tu espacio y
ha sido realmente una gran experiencia en Boxbook. Son bienvenidos cuando quieran. Esta casita es pequeña, 361 square feet, pero es el comienzo. Vamos a estar entregando productos más grandes. Invito a todo el mundo a ir a boxable.com, informarse sobre la compañía, de cómo comprar una casa. También puede ser un partner. Aquellos que trabajan en la construcción preparando tierra también pueden hacer un partner con nosotros. Y por último, hasta pueden invertir. Hay que leer el prospecto de inversión, pero cualquiera puede ser dueño de un pedacito de nuestra compañía. Cualquiera puede ser dueño de un pedacito de la compañía. ¿Y el cerdito está en el baño todavía? No, él se fue enojado, me parece. Bueno, entonces nosotros también nos vamos. Lo dejamos hasta acá. Chao. Chao.